Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Twitch y bienvenidos a mi canal Rodrigo Martín Sports. Y hoy para iniciar la semana vamos a contar con una charla. Vamos a hablar del centenario de uno de los clásicos de nuestro fútbol español. Vamos a hablar del Hércules, el conjunto herculano que hace muy poquitos días cumplía 100 años. Así que, por supuesto, mi más sincera enhorabuena, ¿no?, por llegar a una cifra tan histórica, a lo dicho, ¿no?, a uno de los equipos más importantes que ha habido y hay en el fútbol español, con 20 temporadas en primera división y, por ejemplo, también 43 en segunda. Para ello tenemos a un auténtico crack, a una persona más que conocida. Por mi parte es compañero de Soccer City, ahora periodista de la SER y además súper aficionado del Hércules de Alicante. Ya tenemos con nosotros a Joan Jimeno. ¿Qué tal, Joan? Muy buenos días. Hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el Hércules de Alicante, uno de los clásicos de nuestro fútbol que cumple 100 años, ¿no? Unas temporadas, bueno, este centenario, ¿no?, que es tan importante para el Hércules, campañas de altibajos, pero lo dicho, ¿no?, que ha contado con esas 20 campañas en primera división. ¿Qué nos puedes comentar un poco, ¿no?, acerca de la historia del Hércules, ya no solo como aficionado, ¿no?, sino también un poco como periodista? Bueno, a ver, el Hércules cumple 100 años ahora y lo hace, bueno, es una historia muy larga, pero lo hace en su peor momento de la historia, indudablemente. Mm. No, bueno, no conocemos o no se conoce muy bien cómo fue el principio del siglo XX, a partir de 1922, pero lo que es evidente es que nunca ha estado en una categoría tan baja como está ahora, Ujú. con unos problemas deportivos y sociales también bastante importantes, eh, porque más allá del descontento deportivo que trae consigo pues, tantas temporadas en Segunda División B y ahora en la Cuarta División, en la segunda Federación, hay mucho descontento con los propietarios del club, principalmente con el propietario, que es Enrique Ortiz, y de ahí vienen todos los problemas que arrastra el Hércules desde hace ya más de 10 años, cuando descendió de primera división y hasta ahora ha sido una decadencia continua que no se sabe dónde va a llegar o si se remontará en algún momento o de qué manera. Pero sí, el Hércules es un equipo histórico del fútbol español, del fútbol profesional, a pesar de que hace ya varios años que no juegan el fútbol profesional, pero es cierto bueno, que han sido muchas temporadas, como decías, en primera división, sobre todo en segunda división, en lo que es la clasificación histórica del fútbol, pues ha estado entre los 20 primeros muchos años. Creo que ahora ha bajado un poquito, pero sí es cierto que el Hércules históricamente es conocido como un equipo de segunda división. Ujú. Sí, lo dicho, ¿no? Un auténtico clásico de nuestro fútbol con esas 43, ¿no?, temporadas en segunda división a lo largo, ¿no?, de las diferentes etapas del Hércules. Ha pasado muchísimas veces, ¿no?, por la mencionada categoría de plata que nos comenta Joan Jimeno. Vamos poco a poco, ¿no?, a desglosar lo que es la historia del Hércules, porque la verdad que es complicado, ¿no?, lo que le decía a Joan antes de empezar el directo, en concretar, ¿no?, alguna de las partes más importantes del Hércules, porque es un equipo que cuenta con muchísima historia. Lo que tú has comentado, ¿no? Por empezar, la fundación en el año 1922, en el año 35 es la primera temporada en primera división, además con un muy buen puesto, acaba en sexto puesto y después ya avanzando un poquito, ¿no?, a lo que es la siguiente etapa, la época dorada, ¿no?, de este Hércules es en los años 70, inicios de los 80, donde el equipo está durante varias campañas en primera división. En el año 74-75, si no me equivoco, roza meterse en Europa con Arsène Iglesias, ¿no?, con uno de los técnicos históricos del Hércules, con el técnico gallego, que si no me equivoco también pasó por el Deportivo de La Coruña. Y un poco, Joan, para detenernos mínimamente, ¿no?, en esta época, en los años 70 es seguramente donde se asienta este gran Hércules, y que provoca, ¿no?, que al final sea ahora mismo uno de los equipos con más historia, por lo menos dentro de lo que es la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, sí, sobre todo esa época de los 70, los 80, cerca de los 90 también, en los 90 es cuando sube a primera división. Esa es la época en la que el Hércules se convierte en un equipo histórico, ¿no? Porque ahora lo leemos en las crónicas o en las crónicas en los medios de comunicación, ahora con el centenario, el Hércules, equipo histórico del fútbol y tal. Equipo histórico sobre todo por esa segunda parte del siglo XX. Y ahí es cuando se consagra como un equipo muy importante en lo que es el fútbol español. Alicante al final es una ciudad
que no es de las más grandes de España, pero sí que es una ciudad, pues eso, bastante importante, con más de 350.000 habitantes, con mucho turismo también, nacional, extranjero, y al final, por ejemplo, está uno de los ejemplos es el estadio, por ejemplo. Ujú. Hércules tiene un estadio con una capacidad de 30.000 personas, que eso evidentemente no lo puede decir casi nadie fuera del fútbol profesional. Ahí, en esa etapa de los 70 a los 80 que comentabas, es cuando se construye ese Hércules histórico, que podemos llamarlo ahora. Ujú. Bueno, pues lo que estamos comentando con Joan, ¿no? Esa época histórica de los 70, de los 80, con futbolistas que tengo aquí apuntados, como el caso de Baena, el caso de Barrios, Giuliano, Sacardi, algunos de los futbolistas míticos, ¿no? De esa época del Hércules, que como decimos, ¿no? Estuvo a punto de culminar en meterse en zona europea en el año 74-75 y lo dicho, ¿no? Rozó tan solo por una pequeña, ¿no? Diferencia de goles, le evitó, ¿no? El jugar competición europea al Hércules. Bueno, vamos avanzando un poquito, aunque también me quiero detener, Joan, en el Rico Pérez, un estadio que se inauguró el 3 de agosto del 74, además con un partido, vamos a decirlo así, benéfico, un partido amistoso frente al Barcelona de Johan Cruyff. ¿Qué significa el Rico Pérez para los aficionados del Hércules? Para muchos, como yo, es el único estadio que hemos pisado en Alicante. El Hércules viene de jugar en otros estadios, como por ejemplo el Estadio de la Viña, que me pilla en mi barrio, que lo que es ahora, por ejemplo, que es la Plaza de la Viña, y no te puedes dar una idea de que eso haya sido un estadio de fútbol. Es una plaza, pues como cualquier otra, es bastante grande, pero al final es una plaza donde hay bares, juegan los críos y donde hemos pasado parte de la infancia a la adolescencia. Eh, Muchos solo hemos conocido el Rico Pérez, y el Rico Pérez, pues para muchos aficionados del Hércules es como una segunda casa. Hemos pasado muchísimas horas allí. Eso, como cualquier aficionado en su estadio, pues alegrías, bastantes decepciones en este caso, pero bueno, es un sitio especial para todos los que somos de allí, somos del Hércules. El, el equipo de la ciudad siempre aúna mucho, y lo recordaba yo el otro día, el Rico Pérez, no solo el Hércules, pero también el estadio, pues es un sitio en el que hemos hecho amigos, hemos ido con la familia, conoces a la gente de la grada, los que se ponen detrás, los que se ponen al lado, las familias que van. Yo cuando empecé a ir al Rico Pérez de muy pequeño iba con mi abuelo, con mi padre, y con los vecinos de mi urbanización. Ujú. Conocíamos a la familia que se ponía justo delante, que era una familia, pues eso, los dos padres, y el niño, la niña, y nos hemos visto crecer todos. Es decir, tenían, por ejemplo, los hijos, tenían más o menos la misma edad que yo, y nos hemos visto desde pequeños hasta mayores, y nos hemos visto crecer en el Rico Pérez. Quiero decir que luego no te ves fuera, o no te ves casi nunca fuera del estadio, y eso es semana a semana. Yo tengo muchísimos recuerdos en el Rico Pérez, muchísimos, porque son más de 20 años yendo allí, pero sobre todo un poco ese arraigo familiar y de amistad que vas forjando en el estadio. Eh, el estadio tuvo una reforma cuando subimos a Primera División la última vez, en 2010, una reforma que fue un poco tramposa, porque no se llegó o no se hizo tal reforma como nos habían prometido, pero si os podéis fijar, por ejemplo, hace en las fotos antiguas, las gradas del Rico Pérez son blancas y azules los asientos, y ahora es azul todo. Y bueno, el Rico Pérez además ha sido sede del Mundial, el Mundial de España en el 82, es cuando se construyó la grada de arriba, la que está encima del preferente, que se le llama grada del Mundial, porque se construyó cuando Alicante fue sede de ese Mundial que se disputó en España.
Y bueno, creo que es un sitio muy especial para todos los que vivimos el Hércules en Alicante. Como le puede pasar a cualquier persona que sea del equipo de su ciudad. Yo creo que el estadio pues, es como un sitio más donde pasas la vida, básicamente, semana a semana o cada 2 semanas, pues si vas allí, evidentemente son muchas horas y muchos sentimientos que vives allí. En el Rico Pérez, pues como todos, pues lo hemos pasado bien, lo hemos pasado muy mal. Bueno, al final todo lo que viene siendo seguir a tu equipo, pues evidentemente lo vives en el estadio. Bueno, la casa, ¿no? Absolutamente del Hércules, el Rico Pérez, este estadio tan importante que, lo que hemos comentado, se inauguró en el año 74, que ha contado con varias remodelaciones hasta el día de hoy, ¿no? Con este centenario con el que ya cuenta el conjunto herculano. Vamos poco a poco a acercarnos ya a esta época, Joan. Tengo aquí apuntado del 86 al 93, época complicada para el Hércules, con crisis económica y deportiva que, bueno, hace que cada vez se vaya alejando más de lo que son las máximas categorías en España, se va alejando de esa primera división. Tengo aquí apuntado, de los 90 en adelante, el equipo ha estado principalmente en Segunda B, una de las categorías que prácticamente no había tocado anteriormente, porque lo que estamos diciendo, ¿no? Era un equipo que históricamente ha estado en Segunda, también con épocas importantes en Primera División, pero poco a poco, la época de los 90, el equipo ya toca más lo que es la Segunda B, se aleja medianamente del profesionalismo, aunque a pesar de ello hay dos excepciones que la hemos comentado antes del directo, que es en el año 96, donde vuelve a Primera División, y el año 2010 y 2011, ¿no? Que ha sido la última etapa del conjunto del Rico Pérez en Primera División. Sí, dos experiencias en primera, esa del 96 con mítico gol de Rodríguez al Barcelona que le da una liga al, al Madrid y se la quita al Barça con el Hércules ya descendido. Uh -huh. Y luego tenemos una etapa de Segunda B, que es cuando yo empiezo a ir al fútbol, empiezo a ir al Rico Pérez cuando estamos en Segunda B, subimos en 2005, 2004-2005, en un playoff contra el Alcalá de Henares, Uh -huh. que eso es una eliminatoria mítica. El viaje a Alcalá, se hace la ida aquí en Alcalá y ganamos me parece que 3-1 bueno, no me acuerdo cómo fue el resultado, pero un resultado que le dejaba al Hércules bastante cómodo, sobre todo siendo fuera de casa, de cara a la vuelta. Ese equipo que, por ejemplo, ya salen de ahí futbolistas que han tenido cierto recorrido en primera división, como Sisi, que Uh jugó -huh. después en el Valladolid, o Miguel de las Cuevas, que fichó por el Atlético de Madrid y luego jugó en el Osasuna, jugó en Italia también, pues tuvo que retirar hace unos años por unos problemas de salud, pero ahí ya el Hércules tiene jugadores importantes, sube a segunda división en una eliminatoria, pues como decía, muy importante y es la gran alegría o la primera gran alegría de este siglo en el Rico Pérez. A partir de ahí, pues comienzan unos años muy buenos, muy buenos en segunda división, pero bueno, ya estamos hablando de lo que comentaba antes, ya estamos bajo la propiedad de Enrique Ortiz, el Uh -huh. propietario, bueno, con el que hay un grandísimo descontento en Alicante. Esa etapa de segunda división es la que más se ha disfrutado en Rico Pérez, o una de las más especiales, en mi caso, la que más, porque yo no viví esa etapa de los 90, pero se hacen equipos realmente interesantes, sobre todo en la 2008-2009, que es la temporada en la que no se sube a Primera División en la 2009-2010, pero incluso la temporada anterior es mejor futbolísticamente, ahí es cuando engancha a la afición. Estaba viendo antes una crónica
deportiva de un partido de la 2008-2009, Ujú. 19.000 personas en el Rico Pérez. Es un montón de gente Sí. para lo que hay ahora, por ejemplo, que no es difícil que llegue a 5.000. Eh, 19.000 personas en el Rico Pérez ese año. Ese año se enganchó muchísimo a la gente porque se jugaba realmente bien al fútbol. Esa es la época aquella en la que Canal Plus hacía los partidos estos de segunda división, los domingos a las 12. Al Hércules le tocaba muchísimas veces, fíjate, Mm. un domingo a las 12 en Alicante con el buen tiempo que hace y con un equipo de fútbol que te haga disfrutar, pues evidentemente la gente va al estadio. Había futbolistas de talla, ¿no? Sobre todo para aquella segunda división, pues Tote, Sí. Farinós, Abel Aguilar, Thiago Gómez, Rubén Navarro, Deli Basic, Ujú. Sergio Fernández ya en las últimas etapas del Hércules, mítico capitán, llega Juan Calatayud también a la portería en 2009, creo que es cuando llega Paco Peña. Eh, Había futbolistas realmente interesantes. Kiko Femenía, de canterano, que ahora está jugando en Primera División, en el Villarreal. Ujú. Eh, la verdad es que esa asociación, sobre todo, que había en el centro del campo, Farinós, Abel Aguilar, Thiago Gómez, Tote, Delibasic arriba, eh, era un muy, muy, muy buen equipo. Eran futbolistas que eran muy buenos, lo hacían disfrutar a mucha gente. Recuerdo, por ejemplo, un partido contra el Elche en el Rico Pérez. El Hércules gana 3-0 con un hat-trick de Libasi, Ujú. con un juego tremendo. Esa etapa es muy, muy divertida, fue muy divertida. El Hércules termina con 78 puntos y no sube. Hubo 3 equipos que fueron todavía mejores. Ujú. Eh, el Hércules de los 78 puntos, creo que fue con Mandiá. Y luego ya al año siguiente, en la 2009-2010, es cuando llega Esteban Vigo y es el equipo que sube a Primera División. Probablemente con menos juego quizá que el año anterior, porque era muy complicado de superar, pero con una plantilla bastante similar, pues eso, sobre todo con ese centro del campo tan maravilloso, con Farinós, con Abel Aguilar, con Tote. Eso era tremendo, la verdad. Eso es una etapa muy chula, chula del Hércules. Bueno, equipazo, el que tenía el Hércules. Yo también me acuerdo, perfectamente los partidos que tú dices, ¿no? Del Canal Plus, del domingo a las 12, del Rico Pérez estar a reventar, o bueno, que hubiera un aforo muy grande, ¿no? Y yo me acuerdo de esos partidos que dices tú. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 10, ¿no? Aproximadamente 10, 12 años, ¿no? Más o menos respecto a lo que tú estás comentando. Y sí, sí, me acuerdo de esos partidos míticos y lo dicho, ¿no? También es que el Hércules siempre ha sido un equipo muy característico del fútbol español, ¿no? Al final también ese nombre, ¿no? Hércules, siempre ha sido un equipo con, bueno, con esa marca, ¿no? Con esa marca propia, nunca mejor dicho, ¿no? Y siempre yo creo que es un equipo, ¿no? Muy querido por el resto de fútbol español, ¿no? En líneas generales. Un poco ya para acabar lo que es la etapa de primera división del Hércules, Joan, un poco... ¿qué te pareció, no? Esa última campaña que estuvo el Hércules en primera división, esa 2010-2011, donde el equipo no hace una mala primera vuelta, pero luego se cae claramente en la segunda. Hay un partido histórico que creo que le gana al Barcelona el Camp Nou 0-2 o 1-2, me acuerdo con un gol de Valdez, ¿no? Que el Hércules me acuerdo que iba vestido con verde fosforito y negro, ¿no? Uno de los partidos también míticos, ¿no? Del conjunto alicantino en esta última etapa. Llegan jugadores como el caso de Trezeguet, Cortés que juega en el lateral, Calatayud que está en la portería, Esteban Vigo que permanece en el Hércules, vamos a decirlo así, lo que es la primera etapa. Creo que luego llega Jukic, pero lo dicho, ¿no? Que cuál fue un poco la experiencia, según tú, que tuvo un poco el Hércules en esa 2010-2011. Bueno, lo primero fue que el verano fue brutal. El mercado de fichajes nos dejó a todos alucinando. El Hércules era un equipo que subía a primera división y evidentemente pues tú no te esperas que vaya a fichar a Trezeguet. En Ujú. ningún caso. En ningún caso te esperas que Trezeguet vaya a terminar en el Hércules Y Drente, o ¿no? no, Drente también, ¿no? no en el Hércules, en cualquier equipo que suba de segunda división a primera división. Es algo
que nos sorprendió y que no nos lo creímos hasta que le vimos con la camiseta en la presentación. Eh, Trezeguet, Drente, que venía cedido del Real Madrid, Ujú. Valdez, que venía de hacer el Mundial con Paraguay, y de aquel partido en el que España lo pasa fatal con Paraguay, no sé si en octavos o cuartos Sí. del Mundial. Cardozo, que era el punta, creo, sí. Sí, y bueno, y de repente nos encontramos con que el Hércules, que subía de segunda división a primera a ver qué pasa, se hace un equipo con futbolistas de primera talla, incluso mundial. Estamos hablando pues eso, de Trezeguet, que tampoco era tan mayor, y de Valdez, que estaba en su momento. Y luego Drente, que evidentemente no lo estaba pasando del todo bien en el Real Madrid, pero que en un equipo como el Hércules era un experimento que podía funcionar muy bien. Luego, date cuenta que es un cóctel, puede también ser peligroso. Futbolistas como ellos en una ciudad como Alicante, pues siempre puede tener esa parte de peligro. Pero fue tan buena la primera vuelta con el Hércules ganándole 0-2 al Barça en el Camp Nou con 2 goles de Valdez, eh, poniendo en aprietos al Real Madrid, ganando creo que a la Real Sociedad con un golazo de Drente de falta espectacular. Eh, fue, fue realmente ilusionante. Nosotros decíamos de broma en verano que era el Hércules de la Champions o de la UEFA, y Ujú, el Hércules termina la primera vuelta octavo. ujú. Termina octavo, y nosotros realmente en ese momento empezamos a creérnoslo, diciendo, joder, estamos viendo a un Hércules que acaba de ascender a primera división, pero que está jugando bien, que tiene muy buenos futbolistas, que ha ganado al Barça, que está poniendo en aprietos al Madrid. Me acuerdo, el Real Madrid vino al Rico Pérez en la primera vuelta y empezó ganando el Hércules con un golazo de Trezeguet de cabeza. Ujú. Estaba Casillas de portero, y jugando bien. El problema llega cuando toda esta gente que vino a jugar deja de cobrar. Ujú. Básicamente ese fue el problema. Futbolistas que dejan de cobrar su sueldo porque el Hércules, con esta gestión que tiene tan mala, pues ese fue el principal problema. Se hizo un equipo descomunal, pero no se hizo pensando que a esos futbolistas había que pagarles durante toda la temporada. Y se llegó hasta donde se llegó en la dirección deportiva. Se hizo tan mal que los futbolistas dejaron de cobrar su sueldo a mitad de temporada, y evidentemente muchos dejaron de entrenar, o al menos de entrenar como debían. O sea, estaban trabajando, no lo cobraban su sueldo, y evidentemente no rindes igual. Si un futbolista como Trezeguet viene a Alicante a jugar en el Hércules y da ese paso, y si encima a mitad de temporada no le pagas el sueldo, ¿qué va a hacer? Ujú. Evidentemente no va a estar al 100%. Y el Hércules pasa de ser octavo a finales de la primera vuelta a descender incluso antes de que termine la temporada. Pero es que no solo dejaban de cobrar, es que en el campo de entrenamiento no tenían agua caliente, por ponerte otro ejemplo del despropósito absoluto que fue esa temporada. Hubo un futbolista que nos sorprendió mucho a todos, que fue Valdez, Ujú. que era un tío de primera talla mundial y que hasta el último día estuvo corriendo como un animal, hasta el último partido, e incluso descendidos. Fue el único que lo dio todo, y realmente la gente o no lo pedía o esperaba que no tenían por qué hacerlo. Se fue con tanto cariño del Rico Pérez, pero evidentemente fue una temporada muy complicada. La segunda vuelta, eh, ahí empezó lo que es hoy el declive absoluto del Hércules. Empecé en ese momento, fue la primera piedra. No la primera piedra, pero sí que fue el principio del desastre. Ujú. Ahí ya, evidentemente, la segunda vuelta es muy mala, descendemos y empieza una etapa segunda división B, de la que no ha salido el equipo, y va a ser muy complicado que salga. Ujú.
Bueno, lo que tú estás comentando, ¿no, Joan? En 2014 el equipo como tal abandona lo que es el fútbol profesional, es decir, desde 2014 el Hércules ya no ha estado en segunda división y bueno, pues el equipo ha estado en segunda B, el año pasado estuvo en esa segunda Real Federación, en ese grupo sube, si no me equivoco, el Intercity y la Nucía, el Hércules, si no me equivoco, cae en las semifinales frente a Unión Adarve, frente al conjunto del barrio del Pilar, lo cual obviamente no le evita jugar la final en ese último duelo, que en el cual creo que acaba subiendo el Ceuta, creo que es el equipo que en esa serie de llaves, ¿no? Creo que el conjunto ceutí es el que consigue subir y por lo tanto provoca que este año volvamos a ver a un Hércules en la segunda Real Federación, un equipo, como tú estás comentando, ¿no? Que tampoco está logrando grandes resultados en esta época con Ángel Rodríguez como técnico y lo dicho, ¿no? De 2014 ahora, en esos 8 años, una caída, ¿no? Prolongada del Hércules y vamos a ver ahora, ¿no? Cómo reacciona el equipo, veremos a lo mejor también el acicate, ¿no? del centenario provoca también que el equipo vuelva, que mínimo, que a la primera Real Federación, ¿no? Bueno, el Hércules estos últimos años, yo lo dije cuando terminamos la temporada pasada, parece que es un equipo maldito. Parece que es un equipo que está tocado por algún tipo de maldición que hace que las cosas ni siquiera la suerte acompañe, pero realmente es una decepción tras otra. Estamos viendo un equipo de historia que estamos comentando con futbolistas que han pasado aquí, que hace pues apenas una década estaba un poquito más, pero estaba brillando en segunda división con futbolistas realmente eh, interesantes como Abel Aguilar o como Farinós o como Tote. Estamos hablando de que no es capaz de destacar en la cuarta división del fútbol. Y eso es y eso mucha gente no lo entiende. Evidentemente, no, no es lo normal, pero claro, no es un año, no son dos, creo que ya van pues eso, desde 2015, 2014, Ujú. pues han pasado muchísimos años, 7, 8 años en segunda B, ahora encima con el cambio este que hubo de primera federación, segunda federación, tuvimos encima la mala suerte de que nos tocó en una mala temporada en la que el Hércules en el último partido cae por debajo no sé si era el octavo puesto, el noveno puesto, que ya encima nos resta una categoría y eso ya fue terrible. Eso es terrible. En segunda B hemos tenido tres acercamientos ahí a playoff que hemos estado cerquita. Contra el Cádiz, ¿no? Eh, Principalmente, ¿no? claro, entonces eso ya encima fue más traumático todavía para todos, porque en 2015 caemos con el Cádiz en un partido en el que nadie acaba contento con las decisiones arbitrales que hubo en ese partido, pero bueno, aunque no sea la excusa, pero lo tenemos ahí muy tocado en unas semifinales de playoff. Veníamos encima de ganar en el último minuto contra el Murcia Ujú. en la eliminatoria anterior. Y claro, lo peor de todo fue es que al año siguiente nos tocó en la final, en un año bastante razonable, bastante bueno, y encima nos tocó contra el Cádiz. Ahí dijimos, esta tiene que ser, esta es la revancha, el Ujú. fútbol nos lo debe. Pues en un saque de banda a los 10 minutos de empezar, saque de banda hacia atrás, se resbala el central, acoge Huiza y nos mete el gol que le vale al Cádiz para subir a segunda división. O sea, ese tipo de cosas que dices, ostras, tío, ¿cómo puede ser que esté pasando esto y que encima tengamos mala suerte que se resbale el central cuando es un saque de banda sin más, sin presión, si no hay nadie? Por eso digo que la sensación de que el Hércules estos últimos años está maldito. Y bueno, no, evidentemente eso no es lo que pasa, pero lo que pasa es una dirección y una gestión realmente mala, muy mala, y que mucha gente ha dejado de ir al estadio, mucha gente mítica de la afición ha dejado de abonarse hasta que los actuales propietarios no dejen el club, no lo vendan y esto no cambie realmente de raíz. Este año, bueno, veremos lo que da de sí la temporada. Empezamos bien, un par de jornadas
que parecía que el Hércules convencía, se ganó y tal, pero luego ya hemos empezado una fase ya otra vez muy mala, y lo decía el entrenador. Creo que no es un mal entrenador, ¿eh? Yo he visto los partidos por la tele, vi uno en Enrico Pérez hace poco, me parece que el Hércules no tiene un mal equipo para estar donde está, pero lo decía el entrenador, dice, es que estamos acusando haber empezado la temporada tarde, es que un mes después de terminar el la temporada pasada, Hércules no tenía futbolistas. Es que empezó la pretemporada y tuvo que suspender un partido que estaba programado porque no tenía gente con la que jugar. Y eso no es culpa ni del entrenador, ni de los futbolistas, ni nada. Eso es culpa, evidentemente, de la gestión deportiva que lastra al Hércules desde hace más de 20 años. Y eso es un problema, evidentemente. Y eso hace que luego las cosas no funcionen bien. Pero bueno, a ver si sea todo. Hay un año que tengamos suerte, pero es que aun consigamos el ascenso este año, seguiremos todavía en Primera Federación, que estamos fuera de fútbol profesional, y no vamos a estar satisfechos de todas maneras. Dicen, no, es que la afición del Hércules, o muchos futbolistas que vienen dicen, no, es que la afición del Hércules o el Rico Pérez te impone mucho, o presionan mucho, o te exigen demasiado. No es que exija la afición demasiado para los futbolistas que vienen, es que exigen lo que tiene, lo que es el Hércules. Evidentemente la gente no está contenta. Y no está contenta porque el Hércules está en la cuarta división. Y tampoco va a estar contenta si está en la tercera división. La gente empezará a ver a su Hércules en una situación, digamos, normal, cuando esté en segunda división, si consigue salir del pozo. Pero claro, la gente se cansa, y son muchos años fuera de lo que es donde debe estar el equipo. Hay muchos equipos históricos que pasan por segunda división B, que están ahí y que estamos ahí. Hay muchos, el Murcia, el Racing ha estado ahí, el Deportivo, muchos equipos que pasan por ahí, pero claro, se te cae un poco el alma al suelo cuando recuerdas que hace 13 años estabas viendo un fútbol fantástico con jugadores increíbles, o que hace 12 años estabas viendo, aunque fuera en la primera vuelta, a un Hércules con Trezeguet, con Valdez y demás, que estaba ahí peleando en la parte superior de primera división. Pues se te cae un poco el alma al suelo cuando te toca jugar en un campo de césped artificial sin gradas. Eso es un poco duro para el aficionado del Hércules. Y creo que no nos tendríamos que acostumbrar. No, o es muy complicado que nos tengamos que acostumbrar. Si nos acostumbramos, no vamos a salir de ahí, y ya creo que ya toca. Es un buen año centenario para dar un paso hacia arriba, la verdad. Bueno, lo que tú comentas, ¿no? Ojalá este año tan especial, ¿no? Este 2022, momento del centenario del Hércules, pues qué mínimo, ¿no? Que le valga al conjunto alicantino para subir a esa primera Real Federación y volver a acercarse, ¿no? Al profesionalismo. Ahora mismo, si por ejemplo nos fijamos en la plantilla actual del Hércules, vemos a futbolistas que por lo menos han pasado por Segunda B, la antigua Segunda B o la Segunda División, como el caso de Carlos Abad, el portero que estuvo en el Tenerife y en el filial del Real Madrid, o Michel Herrero, ¿no? El jugador del Valladolid o del Valencia, que bueno, pues da ese toque de experiencia. Así que bueno, se confía en líneas generales en Alicante en este Hércules, Joan, o hay que estar un poquito también a la espera de lo que va sucediendo en las diferentes jornadas, a ver también qué ocurre, ¿no? Con esa crisis económica que acucia al Hércules durante estas últimas campañas. ¿Cómo piensas, ¿no? Que puede ser, en este caso, en esta temporada, la evolución del Hércules? Yo creo que han sido tantas decepciones seguidas estos últimos años que la gente no quiere pensar en. Evidentemente todas las temporadas empiezan pensando en que tenemos que subir y que hay plantilla para subir. Pero la gente se ha dado tantos golpes estos últimos años que ya cuesta decir si vamos a subir o no. Hay un equipo que es bastante majo, la verdad. No estoy muy metido en lo que es la segunda B o fuera del Hércules estos últimos años, pero creo que los he visto jugar y no juegan mal al fútbol, a pesar de que llevamos, pues eso, varias jornadas
ayer ganamos, pero Ujú. varias jornadas con muchos problemas en el campo. Pero bueno, hay futbolistas que a mí, para la categoría en la que estamos, me gustan, ¿eh? Y bueno, y luego, pues eso, como decías, Mitchell le ilusionó mucho en verano, su fichaje. Mitchell estuvo hace varios años cuando descendimos de primera división, en esa etapa en segunda. Mitchell estuvo en el Hércules y ha sido muy ilusionante que vuelva y que quiera jugar aquí en Alicante cuando ha tenido ofertas incluso de segunda división. Me parece que el Levante le quería fichar. Hay un chico por la banda, Alvarito, Ujú. que es muy eléctrico también y que parece que puede ser importante. Maxi Rivero es un argentino que juega en el centro del campo, un poco de destructor, que también atrae. Es el típico centrocampista argentino, Mm. correcaminos, que lo corta todo, que no tiene un gran poder con el balón en los pies, pero que es súper importante para el equipo. Y los problemas del Hércules, bueno, Jack Harper arriba, que es el chico este que jugaba en el El Málaga, Málaga, ¿no? Sí. que lo ves y, ostras, tiene cuerpo, baja bien el balón y tal, pero le falta que le llegue algún balón más. El problema del Hércules, como suele pasar estos años, viene atrás. Además, nos lesionó hace nada un central para varios meses. El Hércules tiene algún que otro problema defensivo, pero bueno, yo creo que puede ser no, el equipo tiene capacidad para pelear. O la segunda B o este tipo de categorías, como la segunda federación, es tan larga, Sí. pasas por tantos campos, hay tantos altibajos y tal. O te sale una temporada como la que le salió al Intercity el año pasado, que prácticamente no tuvo un bajón y no perdió casi ningún partido, que eso es prácticamente imposible. O vas a sudar muchísimo si quieres subir de categoría. Y el Hércules va a sudar. Tiene futbolistas que realmente son mejores que los equipos que vienen al Rico Pérez, me da la sensación. Tiene que serlo, porque para eso el Hércules es un equipo que viene de donde viene y es históricamente lo que es. Pero bueno, luego ganar es muy complicado. Es contra equipos como los que hay en la categoría en la que están, es muy difícil. Y a ver, ojalá tengamos suerte este año y podamos dar ese paso a primera federación que nos acerque un poquito a donde tenemos que estar. Bueno, pues toda la suerte, ¿eh? Para el Hércules que va a intentar, ¿no? Que mínimo que estar en la zona alta, ¿no? Para luchar por jugar esa primera Real Federación, que el año pasado lo luchó, pero lo que comentamos, ¿no? En esas semifinales frente a la Unión Adarve, acabó pasando a la final el conjunto madrileño. Y ahora sí, ya para ir cerrando, Joan, un poco ya lo que es la parte emotiva, ¿no? Lo que es la parte del corazón, lo que es un poco lo que es la afición, ¿no? Del Hércules de Alicante hemos visto, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? El archivo municipal del Ayuntamiento de Alicante, esa exposición, ¿no? Histórica, con diferentes fotos, ¿no? De los mejores momentos del Hércules durante estos 100 años. También hemos visto, ¿no? Un partido de leyendas que se jugaron entre leyendas del Hércules y también leyendas de la selección española, donde por ejemplo encontramos a Mavisca. Un poco a partir de esto, ¿no? ¿Qué es para la ciudad de Alicante el Hércules y qué es el Hércules para Alicante? A pesar de que el Alicante no tenga general, no tenga un gran arraigo con el Hércules, al menos estos últimos años, para la gente que va durante toda su vida al Rico Pérez, el Hércules es más que un equipo de fútbol. Evidentemente es muy difícil de explicar porque es un asunto muy, pues como decía al principio, muy familiar. Para mí el Hércules es mi familia yendo conmigo al estadio o Ujú. viajando a cualquier sitio de España. Hemos ido a todos los rincones, prácticamente todos los rincones de España, y la cosa es que vas con amigos y que vas con familia. Para mí el Hércules, por ejemplo, es mi abuelo yendo conmigo cuando era pequeño, mi padre que ha ido toda la vida, hemos ido juntos. Y ahora que, por ejemplo, que yo vivo en Madrid,
cuando coincide y podemos ir juntos al fútbol, pues es especial. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi cuñada, mis tíos, primos pequeños. Eso es realmente lo que es el Hércules para los fieles de toda la vida. Los viajes con tus amigos de la grada, con tu familia y con todo. Pues parte de la emoción que te da el deporte, pues el poder estar un rato allí sufriendo juntos y al final estar como en tu casa, porque estás rodeado de la gente que conoces, que te has hecho amistad por el simple hecho de estar ahí en el campo. Eh, pues, lo hemos pasado mal todos juntos. Cuando la gente llora, no solo te consuela tu padre o tu madre que está a tu lado, tu novia o tu hermano, también el que está toda la vida en la grada, pues viene, te da una palmadita en la espalda, también hecho polvo y te dice al año que viene más. O al revés, me he abrazado con gente en el Rico Pérez absolutamente enajenado, sin conocer a nadie, vamos, y les he dado el abrazo de mi vida Ujú. por un gol en el último minuto. O sea que eso es el fútbol de la ciudad. Eso es lo bonito, que los sentimientos se multiplican mucho más que yo que sé, que si viajas a un estadio grande, que es distinto. Creo que es diferente. El equipo de la ciudad tiene eso, que es mucho más familiar y de muchos más sentimientos más puros, sin dejar de lado al que sea de Madrid y vaya al Bernabéu. Es absolutamente equiparable, pero es otra cosa, evidentemente. Bueno, pues lo dicho, ¿no? El corazón del Hércules, que por supuesto son sus aficionados, ¿no? Ese hermanamiento que hay apoyando al club y más ahora, ¿no? Que está en una época complicada, la que mínimo, ¿no? Que el año que viene va a buscar ese ascenso a la primera Real Federación y poco a poco volver a escalar hasta ese profesionalismo que abandonó en ese año 2014. Lo dicho, ¿eh? Un auténtico clásico del fútbol español, por supuesto también de la comunidad valenciana y que por supuesto, ¿no? Pues quería tener esta pequeña charla con Joan, un gran aficionado del Hércules, además de ser un gran amigo. Y lo dicho, Joan, muchísimas gracias por pasarte por el canal y felicidades, por supuesto, a todos los herculanos por este centenario, ¿no? De un equipo tan histórico que ojalá, ¿no? Que crezca y que mínimo, ¿no? Que vuelva al fútbol profesional. No, gracias a ti. A mí me encanta hablar del Hércules. No lo hago más como aficionado que como periodista, evidentemente, pero vamos, yo encantado de pasar un rato charlando contigo, charlando del Hércules, que luego me llaman pesado, porque subo fotos a Instagram del Hércules o porque tengo la bandera puesta en la habitación. Ujú. Pero bueno, a mí me encanta y cuando quieras volvemos a charlar, cuando subamos a primera. Espero que Bueno, ojalá, ojalá. primera federación primero, luego ya veremos. Bueno, pues nada, lo dicho, Joan, un auténtico placer y felicidades nuevamente por el centenario a todos los aficionados del Hércules de Alicante. Y bueno, si queréis seguir a Joan, ahí tenéis sus redes sociales, en Twitter, @Joan Jimeno, si me queréis seguir a mí, en Twitter, @Rodrigle22, tanto en TikTok como en YouTube, Rodrigo Martín Sports. Cerramos aquí esta magnífica charla con Joan, será hasta una siguiente retransmisión. Adiós, chao, chao.